días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de el día en que lo veas, la hora, el lugar en el que te encuentres en estos momentos del planeta o fuera del planeta. Uno no sabe en estos momentos quién sabe en dónde estás. Me llamo Héctor Puche, soy quien coordina el libro de espiritualidad y trascendencia del movimiento Líderes que Inspiran y me acompaña hoy uno de los coautores o una de las coautoras de este libro, que es Keni Aliaga. Keni, bienvenida. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todos y para ese mundo al que tú te refieres, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, exactamente. Que no sabemos en qué mundo vives tú, en qué mundo vivo yo. Bueno, pero al menos nos hemos reunido en un mundo muy bonito que es sobre la espiritualidad. En ese mundo nos hemos reunido tú y yo. Y nos tienes un capítulo que se llama Historia de un alma. Nos encantaría conocer un poco más sobre ese capítulo para que le comentes un poco, bueno, sin revelar mucha cosa, pero sí más o menos que nos cuentes un poquito, si quieres, de qué va la historia. O primero, antes que todo, antes de que nos cuentes un poco sobre qué va esa historia de un alma, ¿por qué decidiste escribir un capítulo de la historia de un alma? Eso es muy interesante, Héctor. Cuando se me seleccionó para cooperar con el libro de Líderes que Inspiran y las coordenadas eran, habla de tu experiencia, inspira a los demás. Había una serie de coordenadas, como vuelvo a repetir, para hacer el capítulo. Me resultaba difícil en este momento o en ese momento que lo estaba formulando, ideando en mi mente, hablar sobre mí, sobre como si yo fuera dueña de la verdad y la tuviera pues que exponer, explicarla para que otros siguieran también ese camino. Es tan individual el camino espiritual, tan individual que todavía no creo que haya un ser vivo que nos pueda decir exactamente las verdades a las cuales seguir para trascender nuestra conciencia y nuestra alma. Entonces me sentía como incompleta, insegura, lo digo con toda honestidad, y de pronto surgió la idea de un tercero del cual no podíamos dudar, porque ¿por qué vamos a dudar del alma? Sé que he tenido muchos enemigos de personas escépticas y de filósofos que la han puesto muy mal, pero la mayoría, yo diría que la mayoría de los seres humanos, por una conciencia de algo que no podemos comprobar, porque no podemos comprobar, qué cosa más maravillosa, ¿no? Que esté tan avanzada la ciencia y sin embargo científicamente no se ha podido comprobar qué es el alma. Se dice que es la psiquis, cuando llegó la psicología a nuestra vida, se dice que es parte de la mente, se dice que es parte del corazón, pero hasta este instante y hasta este momento no se puede definir qué es el alma. Entonces yo elegí el alma o ella me eligió a mí. Voy a ser mucho más amplia con esto y la verdad es que me emociona decirlo. El alma me eligió para hablar a través de ella. Entonces, en este capítulo cortito, porque no es un capítulo largo, está limitado por palabras, limitado por una cantidad de páginas, no me podía explayar mucho. En este capítulo, pues, se me ocurrió eh, que el alma fuera a un cuerpo humano, le albergara a un cuerpo humano, y cuando me corrijo de la a le, es porque durante todo el cuento yo me cuidé de que no tuviera género, que no Mm. fuera ni el hombre ni mujer, ni niño ni niña, sino un ser intangible,
algo que estaba ahí con pensamientos, pero que no tuviera género. Entonces esa es la razón por la que elegí la historia de un alma, porque era una forma como del inicio, cómo va creciendo, cómo el ser humano o el alma también, a través de la experiencia, elige crecer, elige el camino de la felicidad o elige el camino de la tristeza. Entonces esa es la razón. Doy fe, doy fe de que a veces no sabes si el alma que te está contando el cuento es un alma femenina o un alma masculina. Al principio te pierdes un poco, pero ese es uno de los retos que a mí me parece que son muy bonitos que tiene este cuento, porque, o este capítulo, porque estamos muy encasillados a darle forma a una voz cuando nos dan el género de esa voz. Y si no nos dan el género de esa voz, entonces, ¿cómo haces para comprender? Es decir, ¿será que se puede comprender de la misma manera si es una voz neutral a que tú pienses que es una voz, que es un hombre, ¿no? Una fuerza masculina la que te está contando, o es una fuerza femenina la que te está contando? Entonces, súper, me ha gustado mucho esa parte, me pareció muy interesante. Sí, yo me cuido, y digo me cuido porque a veces uno misma pues se puede equivocar con eso, de decir masculino y femenino, de decir hombre y mujer. Yo me refiero a masculino y a femenino. Y Mm, me refiero a eso porque todo hombre tiene su parte femenina y toda mujer tiene su parte masculina, de la cual yo me siento muy orgullosa de mi parte masculina, así como de mi parte femenina. Entonces, con mayor razón, al escribirlo, corregía cada vez que tenía que ver con la corregía porque quería que fuera neutra. ujú. Y hablando, bueno, te dejo a ti con las preguntas, porque Bueno, a lo mejor me la respondes con la siguiente pregunta. Ok, entonces, ese, yo creo que ya me la has respondido. ¿Ese fue tu mayor reto al escribirlo, definitivamente? ¿O tuviste algún otro reto aparte de neutralizar la voz del alma? el reto que se me presentó fue que lo escribí de corrido. O sea, me senté a la computadora y lo escribí totalmente de corrido. Entonces, el reto era corregir, editar, sacar, poner las comas que le dieran un sentido a una frase y no se interpretara de otra forma. Mm, Aclarar conceptos, porque yo sé que tengo un poder de síntesis que se me ha dado ese don de poder decir las cosas en pocas palabras cuando escribo, pero a veces ese poder de síntesis no explica y las personas podrían quedar, como dos o tres que lo revisaron, ¿qué es esto? ¿Pero por qué dices esto? ¿De dónde viene? Entonces, ponerle un poquito más fue un reto salirme de la síntesis que está, yo diría que la síntesis va a cierto tipo de mentes y de cerebros, ¿no es cierto? Porque interpretan. Lo demás les queda a ellos. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Es tan poderosa la imaginación que yo prefiero que el lector que lee mis libros, pues sea el que hace la parte de la imaginación. Yo solo le doy un dato. Pero en este caso había cosas que había que corregir. Fue un reto. Fue un reto. Me habría encantado entregarla tal cual como estaba, sin acentos y sin comas, ¿ya? Pero fiel pues a que la gramática es algo que nos apoya a entender mejor, lo corregí. ¿Crees que entonces lograste lo que tenías en mente? O sientes que te faltó algo más? ¿O estás satisfecha con el trabajo que hiciste en ese capítulo? Estoy satisfecha porque es como rendirme ante la evidencia de que está hecho, que cumplió con las palabras y que cumplió con, con las reglas de las páginas. Entonces, ante lo inminente, me rindo, porque podría sentir que está incompleto. Es preferible que lo vea completo, aun cuando
podría el alma enseñar mucho más y aprender mucho más, Seguro ¿verdad? que sí, Porque, seguro que sí. Es que en 8 o 12 páginas, que un alma te cuente todo lo que tiene por dar es imposible. O sea, por eso faltan una exacto. vida o muchas vidas, dependiendo de lo que Ah, veas. interesante, interesante, pues Claro. lógico. Y lo contempla. Durante el cuento, contempla de que realmente está disponible o está aprendiendo lo suficiente y que sabe que va a aprender en otras vidas, ¿no? Que se va a expandir en otras vidas, va a ir más adelante, a atravesar muchas cosas. El libro habla de espiritualidad y trascendencia, al menos ese es el marco, ¿no? En el que nos situamos todos los que escribimos en ese libro. Eh, las dos preguntas de rigor, una sería, si has escrito sobre espiritualidad, para ti, que encierra la palabra espiritualidad. Sí, escribí sobre, comúnmente en todos los libros que he escrito hasta ahora, algunos se han editado, otros no, eh, procuro que haya una enseñanza, pero una enseñanza que no venga del ego, sino de la experiencia que yo he tenido hasta ahora. Me faltan muchas vidas todavía para más experiencia. Cuando yo nombro o hablo de espiritualidad o me acerco a ese concepto, yo creo que ese concepto lo llena todo. Todo es espiritual. Incluso aquello que la gente dice, ah, no, esto no es espiritual. Es espiritual en algún nivel, sin lugar a dudas. Y ese nivel va a trascender para llegar a niveles superiores. Pero todo es espiritual, aun aquello de lo cual nosotros creemos que no lo es, como la negatividad. Ujú, vale. Todo es espiritual. Y el segundo concepto es trascendencia. Para ti, ¿qué es trascender? Esa es una de las preguntas más interesantes que tenía este curso, ¿no? Por qué trascendemos? ¿Por qué esperamos trascender? ¿Quién trasciende? ¿Trasciende el ser humano? ¿Trasciende el alma? ¿Qué es trascender realmente? Es pasar, es avanzar, es pasar por sobre todo aquello y hacer una elección que nos lleve a, a un, a un concepto de la vida de altitud. Yo misma me hago la pregunta, ¿no? Pero trascendencia es, sin lugar a dudas, avanzar, a pasar por sobre todo aquello que el ser humano viene a pasar en este mundo físico. Pasar, atravesar las situaciones y usar todo para avanzar. Cuando yo digo usar todo para avanzar, es algo que lo aprendí de los años que he estado siguiendo un maestro. Eh, Usar todo para avanzar, ¿qué significaría? Para mí significa que aún lo más negativo, lo más doloroso, tiene una bendición escondida y yo puedo avanzar por sobre ello sin quedarme estancada. Entonces, trascender la negatividad, trascender el dolor, trascender la rabia, la euforia, todo aquello que nos limita a una vida plena. Mira que no estoy hablando de una vida de felicidad, una vida plena. Nosotros podemos tener una vida plena incluso en los momentos más insondeables, más tristes, más negativos. Podemos tener una parte de nosotros en plenitud. Para mí eso es trascendencia. Vale. Kini, comienzas el capítulo diciendo una frase: cuando eliges amarte, no hay cabida para odiar a otros ni odiarte a ti mismo. Mm, mm. Entonces, leo esa frase y digo, ¿cuántos hemos elegido amarnos? O Lo convierto cuánto, en pregunta. ¿O cuánto? Exactamente, lo convierto en pregunta, porque si esa afirmación
es real, ¿no? Si es real esa afirmación y me parece una afirmación hermosa y yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Imaginemos que esa afirmación es real, porque no sabemos si es real o no. Bueno, eso es el impulso que nosotros tenemos, la verdad que uno tiene, la manifiesta. Si esa verdad tuya es una verdad de peso universal, ¿cuántas personas no han elegido amarse? Porque si yo odio al otro y me amo a mí, todavía no he elegido amarme. Exactamente. Porque entran los dos juegos. Pero si yo amo al otro y no me amo a mí, tampoco he elegido amarme. Se tienen que cumplir las dos premisas. No tengo que renunciar a odiar al otro y renunciar a odiarme a mí para poder saber que me he elegido amarme, ¿no? O sea, me parece muy retadora esa frase. O sea, comienza con un reto grandísimo en el capítulo. Es un reto, tú lo has dicho. Es un reto, pero a la vez libre albedrío, porque tiene la palabra elegir. Sí, Elegir significa entonces que nosotros tenemos la capacidad, el poder personal interno de elegir amarnos, amarnos tal como somos. Yo misma tengo un reto, porque yo no sé si yo estoy eligiendo constantemente amarme a mí misma, porque el amar a otro va a ser una consecuencia. Va a ser una consecuencia. Si yo elijo amarme a mí misma 100%, totalmente, en todo sentido, tal como soy, amando mi cuerpo, amando mi edad, amando lo que hago, amando lo que digo, sin ninguna excusa. Si yo eligiera, mira que lo pongo en ese concepto, ¿no? Si yo eligiera amarme 100%, caramba, son muchísimos aspectos de mis emociones, de mi cuerpo, de mi mente, de todo lo que completa mi ser. Ah, wow, si yo elijo amarme a mí misma, si yo eligiera amarme a mí misma, imposible que yo no pueda amar a otro. sí, y ahí, Imposible. además que hay un reconocimiento de que el otro soy yo. De que el otro eres tú. Exacto, exacto. Tú lo has visto exactamente como yo lo configuré en mi mente cuando el alma lo dice en el cuento, ¿no? Sí, Cuando el alma lo dice, yo me quedé, paré la computadora, saqué las manos y dije, wow, wow, pero qué profundo es esto. Y lo voy a usar como frase importante y frase poderosa, porque es una frase poderosa que nos llama a verla sí, por muchos ángulos. Incluso sería amarme a mí misma, aceptar que no me estoy amando. exactamente, exactamente. Todo un reto, definitivamente. Todo un reto. Y a ti te encantan los retos. A mí sí. Sobre todo los que se me convierten en preguntas, claro que sí. Jenny, dos preguntas sorpresa. La primera Uy, pregunta, ¿qué te falta por aprender? ¿Qué consideras que te falta por aprender en este presente? ay, Dios mío. Si yo, si dejo el ego al lado, voy a decir todo. Voy a decir, necesito aprender todo. No me refiero a la parte intelectual, y que amo Google, porque me puedo ir ahí y consultar todo. Pero aprender a salirme lo aprendí contigo, ¿no? De mi automático. Creo, sin lugar a dudas, no me acuerdo quién lo dijo, que estamos aquí hasta que aprendamos lo que tengamos que aprender. No me acuerdo, pero sé que se dijo. A lo mejor en una canción, a lo mejor no me acuerdo, pero estamos aquí porque en este mundo físico, y será que si no lo aprendo en este mundo físico, el alma no tiene prisa.
y voy a venir a otra vida y a veces hago bromas con mis amistades y digo, pero yo no quiero volver. Y tengo un amigo que dice, yo quiero volver como una ameba. ¿Qué significa? Nada. Qué bueno. Bueno, qué me falta por aprender? Todo, todo, todo. Hay tanto todavía. Hay tanto como esto mismo, como no saber qué es el alma, por ejemplo, ¿no? Pero también estoy totalmente segura de que lo oculto, lo secreto o lo que no se sabe está solamente oculto temporalmente. Y tal vez a mí en esta vida no se me dé la posibilidad de que sepa todo, ¿verdad? Pero sé que no he aprendido todo en la vida. Lo sé, lo sé. Bien. ¿Y qué te faltaría por trascender en este presente? ¿Qué consideras que puede ser algo que quieras trascender o que tengas la necesidad o que hayas identificado algo que necesites trascender en esta etapa de tu vida, en este presente? Trascender el ego, pero no el ego que me hace moverme y a mi edad hacer muchas cosas. eh, no, no ese ego que me levanta por las mañanas, no, ese ego que quiere, y lo habíamos estado hablando, ¿no? Que quiere ser considerada de alguna forma, todavía las emociones están a flor de piel, todavía puedo tener como la decisión de ver las emociones desde afuera, que son unas milésimas de segundo, y responder y no reaccionar. Entonces, trascender las emociones, trascender el ego que me empuja como, Kenny, no vayas a ponerte esotérica porque no te gusta ser esotérica. ¿Y qué importa? Me dijiste tú un día. ¿Qué Sí. importa que la gente crea que soy esotérica? ¿No es cierto? Entonces, eso yo lo veo así, lo veo trascender esa parte del me importa. Vale. Ok. Y mira, te lo digo Pero y muy lo quiero escribir, porque trascender lo que me importa. Otro gran reto, definitivamente. Otro gran reto. Otro gran reto. Listas y listas de importar, de lo que me importa. Sí, 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 sí. Bueno, Kenny, estamos terminando ya esta entrevista, así que me gustaría que, si te parece, invites a la audiencia, a quienes te están escuchando y quienes te están viendo, a leer tu capítulo y tras esa invitación, cómo te pueden encontrar en redes sociales. Yo los quiero invitar al libro. Los quiero invitar al libro de líderes que inspiran trascendencia espiritual. Porque no es solamente mi historia, no es solamente mi cuento, es un aporte. Mi cuento es un aporte, pero yo misma me siento entusiasmadísima y en esa sensación de espera de que el libro esté en mis manos editado y yo pueda leer a las otras 14 personas que han puesto su alma en esto, su alma en escribir su capítulo y bueno, embelezarme con la lectura. Entonces yo los invito desde lo más profundo de mi entendimiento y de mi corazón a que una vez que nosotros les enviemos el link para comprar el libro, lo disfruten como yo lo estoy esperando. Para que se comuniquen conmigo especialmente es kennyaliaga.com. Tuve que cambiar mi página web y hacerla de nuevo porque cometí un error que mi hijo dice es imperdonable. Yo vi Google Daddy, algo así en mi computadora y dije, esto es un spam. Y lo borré como spam. Y eso hizo que desapareciera mi página web. Yo dije, algún daddy me está escribiendo. Yo no quiero eso en mi vida.
Y Qué bueno. esto demuestra mi ignorancia tecnológica, que mi hijo salvaguarda. Así que pagamos de nuevo y esa es mi página, kennyaliaga.com. Ok. Bueno, Kenny, muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita, por este espacio, por mostrarte a todas las personas que están muy a la expectativa de este libro que vaya a salir sobre espiritualidad y trascendencia. Y bueno, espero que no sea la primera ni la última colaboración que tengamos en un futuro. Encantada, Muchas encantada gracias. y gracias. Gracias Muchas a ti. gracias, preciosa. Gracias, amor.